Pasamos entonces al siguiente punto de orden del día, el punto número 11, relativa a desbloquear la paralización de los procesos de adopción en España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Reyes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, si hay una cuestión que retrata a una sociedad, esa es la manera en la que se abordan los problemas de los sectores más vulnerables, como por ejemplo la infancia. El tratamiento de un tema así también retrata a los gobiernos y a los partidos políticos. Y en estas cuestiones, el Gobierno español, que parece haberse asentado cómodamente en la interinidad, ha hecho durante demasiado tiempo ya dejación de funciones. La protección de la infancia para Ciudadanos es un tema prioritario. Y como la adopción es una de las medidas de protección del menor reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Ciudadanos presenta hoy una iniciativa para instar al Gobierno a desbloquear la parálisis existente en los procesos de adopción para las familias de nuestro país. Las adopciones internacionales, como nos apuntan varias asociaciones que conocen a fondo la problemática, se encuentran bloqueadas por una cuestión de falta de desarrollo reglamentario y, en definitiva, de falta de voluntad política. En España, el gasto en protección social de la infancia y la familia solo supone el 1,4% del PIB. Por otro lado, si nos remitimos a la asignación de fondos públicos vía presupuestos generales del Estado, no nos quedan muy claros los criterios que se siguen para repartir las ayudas entre las asociaciones dedicadas a temas de familia e infancia, a pesar de la importante labor social que desempeñan las asociaciones y organismos acreditados para la adopción. Ninguno de ellos recibe financiación pública. Cuando así lo reciben, por ejemplo, que no tenemos nada en contra de ellos, pero simplemente manifestarlo, los Boy Scouts católicos, las Juventudes Socialistas, etcétera. ¿Dónde están las prioridades del Gobierno en funciones? Parece ser que los temas de infancia no se encuentran entre ellos, a pesar de que hay cifras que hablan por sí solas, como los más de 120 millones de niños y niñas huérfanos que hay en el mundo, según datos de UNICEF, que nos daba el otro día, o los más de 16.000 niños y niñas que hay en España en centros de acogida, o las 33 familias que están a la espera de poder tramitar un proceso de adopción. Esto se traduciría, señores y señoras diputados, en 33.000 hogares para 33.000 de estos niños. La adopción internacional es, para muchas personas, la única alternativa para formar una familia, de la misma manera que para muchos menores es la única medida de protección posible. Tengamos en cuenta que se trata de menores en situaciones extremas en cuyos países no existe un entorno familiar adecuado. En todos estos procesos, evidentemente, el principal motor debe ser siempre el interés superior del menor en la línea de todos los instrumentos jurídicos de orden nacional e internacional de los que España es signataria, además, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya, la Ley 54/2007 de Adopción Internacional, o nuestra propia Ley 26/2015 de protección de la infancia. Esta última ley despertó muchas expectativas en las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con las adopciones, que esperaban que se diera un impulso a los procesos de adopción. Esto, sin embargo, no ha sido así. A pesar de tener España acuerdos bilaterales con cerca de 40 países para llevar a cabo adopciones, la mayoría de estas vías son inaccesibles para las familias adoptantes, ya sea por barreras burocráticas o jurídicas que lo impiden. ¿A alguien le parece razonable que un proceso de adopción internacional de media tarde unos 3 años y uno de ámbito nacional unos 7? Un año solo ya es vital para el desarrollo de un menor. ¿Se está verdaderamente teniendo en cuenta el interés superior de los menores en estos procedimientos? ¿O, por el contrario, se está obstaculizando mediante el cierre de vías de adopción? Los organismos acreditados para la adopción denuncian, además, que los cierres de los países se llevan a cabo sin tener en cuenta sus informes y sus recomendaciones, cuando estas son las que conocen de primera mano la situación en el terreno. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño obliga a los Estados parte, mediante su artículo 21, a establecer un sistema de garantías por las que el interés superior del menor
se convierta en el eje central. En el apartado B de este artículo señala, y cito textualmente, que los Estados partes reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. Y en su apartado E, que estos Estados promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de autoridades u organismos competentes. Las organizaciones que trabajan en estos procesos de adopción tienen una función de intermediación delegada por ley entre las autoridades y las familias adoptantes, pero ni unas ni otras entienden por qué otros países europeos están adoptando en unos 40 países, mientras esas mismas vías permanecen cerradas en España. Supuestamente en base a unos informes, es lo que nos dicen, informes consulares que ni siquiera son de acceso público. Según ellos, hay niños y niñas muriendo en orfanatos de terceros países, mientras miles de familias españolas están dispuestas a adoptar, pero solo pueden hacerlo en 6 países tras un largo y lento proceso. Por todo lo que hemos expuesto, Ciudadanos presenta las siguientes propuestas. 1. Trabajar para aprobar con carácter de urgencia, por tratarse de un asunto de interés general, el reglamento de la Ley 26/2015 de protección de la infancia. Número 2. Convertir la adopción, tanto nacional como internacional, y el acogimiento de menores en asuntos prioritarios en la agenda política española. 3. Abordar de manera integral y coordinada la problemática y las barreras legales y administrativas que las entidades especializadas en el sector y las familias adoptantes se encuentran en la práctica. 4. Impulsar procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional y en especial con los 45 países en los que el resto de la Unión Europea ya está tramitando expedientes de adopción sin mayores problemas. 5. Mejorar los sistemas de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones internacionales, incidiendo en mayores niveles de transparencia. Y 6. Crear un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de ser adoptados para toda España, de manera que exista una mayor coordinación y agilización. Muchas gracias. Hay una enmienda presentada a esta proposición de ley del Grupo Podemos. ¿Quién va a intervenir? ¿No? ¿Tu nombre, por favor? Terrón, Ana Terrón. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, diputado y diputada. Bueno, nosotros a nivel general estamos de acuerdo con la proposición no de ley, pero sí queríamos presentar 3 enmiendas que tienen que ver con matizar algunas cosas. Por ejemplo, la supervisión y la gestión de las entidades acreditadas e incidir en facilitar los trámites y la accesibilidad a las adopciones. ¿Por qué estas enmiendas? Porque consideramos que los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía tienen que ser los servicios públicos. Y en las ocasiones en las que esta gestión sea delegada a una entidad externa, tiene que ser supervisada siempre, como decimos, por los servicios públicos, porque tienen que atender a su propia naturaleza, y que es la de responder a los movimientos del funcionamiento social y favorecer el acceso a los derechos y deberes en igualdad. Tal y como plantea la propia proposición no de ley y según UNICEF, en el mundo hay 120 millones de huérfanos y en España 16.000 niños que están esperando en centros de acogida y a su vez 33.000 familias españolas que están esperando para poder adoptar. Esto no tiene sentido cuando además se suman bastantes quejas en las diferentes entidades de los defensores del pueblo, quejándose de la dificultad en los trámites y de los elevados costes que suponen los informes de seguimiento y que suponen los informes de idoneidad. Los servicios públicos tienen que facilitar al máximo los trámites y quienes cumplan las condiciones necesarias para el acceso de adopción, pues hay que hacérselo posible, ¿no? Ofrecer esas posibilidades y esas facilidades para que además esa gente que se lo está pensando, pues decida dar el paso y no todo lo contrario, sino dificultar cada vez más cuando tenemos a 16.000 niños solamente en nuestro país esperando por una familia. Además, y en cumplimiento de la ley,
hay que facilitar las condiciones de espera. Y eso quiere decir que hay que priorizar las familias de acogida en vez de los centros de acogida. Y es cierto que eso está en la ley, pero no siempre se cumple la ley. Y bueno, comento también lo que decía de las quejas que llegan a los defensores del pueblo. Y es que la actualización de la valoración de idoneidad en muchas comunidades autónomas es un servicio financiado por copago. Eso quiere decir que hay familias que pagan empresas intermediarias. Y con el informe de seguimiento sucede algo parecido. Son realizados por la misma empresa contratada y costeados en su integridad por familias conforme al compromiso asumido con el correspondiente país. Además, también supone coste para las familias los costes de traducción y la legalización de los documentos. Sin embargo, y volvemos a reiterar, deben ser los servicios públicos los garantes del cumplimiento de los derechos y de la calidad de vida, y tienen que asegurar el acceso en condiciones de igualdad, como bien decía antes, en consonancia con esos principios del bienestar social. Cualquier desvío de funciones a entidades privadas debe estar previamente justificado y siempre atendiendo a criterios sociales en beneficio del bienestar social, porque además tratan asuntos de interés público. Y esos criterios de privatización o externalización a empresas terceras no pueden ser exclusivamente económicos, con la excusa del abaratamiento, porque además un servicio público prestado de manera directa genera un gasto y el gasto a cubrir el servicio. Y cuando ese servicio público se gestiona de manera externa, genera dos gastos. El gasto para cubrir el propio servicio y el gasto que supone que el beneficio de las arcas de la propia empresa privada. Por tanto, el gasto, si va directo, siempre la calidad será muchísimo mayor. Y si la calidad es mayor, esto garantiza el cumplimiento de los derechos. Eso es lo que queríamos matizar, porque en general estamos de acuerdo con la proposición no de ley y si se aceptan nuestras enmiendas, votaremos a favor. Muy bien, estamos entonces en el turno para la toma de posición. ¿El Grupo Mixto interviene? Señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se plantea con esta proposición no de ley un tema de gran trascendencia como es el de la adopción y el acogimiento de menores, cuestión en la que las Cortes Generales han promovido cambios legislativos e impulsado medidas para favorecer los procesos de adopción. También han realizado muy profundos trabajos que, por su extensión y la relevante participación de expertos y de personas con un gran conocimiento en esta materia, han estimulado avances en una cuestión que, sin lugar a dudas, y como refleja la iniciativa defendida por la portavoz de Ciudadanos, es de absoluto interés general. Permítame que, por ser testigo directo, ponga en valor los trabajos que se culminaron hace 10 años en el Senado, tras una importantísima comisión especial sobre la adopción internacional que trabajó casi 2 años, desde marzo de 2002 hasta diciembre de 2003, en un absoluto clima de consenso político, animados por el deseo compartido de dar adecuada respuesta a las numerosas cuestiones planteadas por el rápido crecimiento de la adopción internacional en nuestro país a partir de la ratificación en 1995 del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional. También este Congreso de los Diputados ha permitido que se celebrasen sesiones con diferentes iniciativas parlamentarias que acreditan el interés y la preocupación de este tema. De hecho, en el mes de julio del año pasado, el Pleno del Congreso dio luz verde a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que es una buena ley en la que se incorporaron modificaciones en el sistema de adopción, como es el caso de la creación del sistema de adopción abierta, que permite que el menor adoptado mantenga el contacto con su familia biológica en los casos en que quiera y pueda hacerlo. Esta nueva ley también establece criterios comunes para preparar la adopción a padres que lo son de acogida y reguló el derecho de los menores a conocer su origen y su pasado, entre otros aspectos. Por hacer un poco de historia, en España la entrada en vigor de la Ley 21/1997 de 11 de noviembre provocó un vuelco en la concepción de la institución jurídica de la adopción al establecer varios elementos clave respecto a la configuración de la adopción como un elemento de plena integración familiar, el interés del menor adoptado que se sobrepone a los otros intereses legítimos que se dan en el proceso de la constitución de la adopción y, finalmente, se impulsó el papel de las entidades públicas con competencia en materia de protección de menores. Previamente, una ley orgánica, la 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor respecto a la adopción nacional e internacional, introdujo determinadas e importantes exigencias como la del requisito de idoneidad de los adoptantes.
Es cierto que, habiéndose producido en España avances legislativos muy sustanciales, el proceso de adopción es muy complicado, y lo han dicho las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Es muy complicado, es largo en el tiempo y no exento de muchas y de grandísimas frustraciones. En nuestro país hay más de 30.000 familias que han alcanzado la idoneidad, pero, sin embargo, el número de menores adoptables es muy pequeño y también los requisitos de adopción internacional se han endurecido muchísimo por las modificaciones legislativas en los países de origen, aunque España continúa cultivando los convenios. No obstante, cabe señalar que de 2009 a 2015 en España se produjeron más de 12.000 adopciones internacionales y que existe una coordinación interautonómica con la participación de varios ministerios y las propias comunidades autónomas para facilitar una mayor colaboración y también para aplicar una política consensuada y homogénea en esta materia, encaminada siempre a las mayores garantías para los menores. No quiero extenderme más, pero sí voy a señalar que estamos ante un nuevo Parlamento con una composición más heterogénea y vemos bien que se revitalicen iniciativas sobre una cuestión tan relevante como la que se plantea. Yo creo que el Gobierno y las comunidades autónomas tienen establecidos unos procedimientos para la adopción, para el acogimiento familiar o para la adopción de menores convivientes que están fundamentados en la experiencia. Pero todo lo que redunde en esta materia me parece que tiene que ser apoyado y por eso votaré favorablemente la iniciativa original o la transaccional que se pueda firmar. Muchas gracias. ¿Grupo Vasco interviene? Sí. Señora Ardanza, tiene la palabra. Es más que evidente que la adopción nacional e internacional está considerada como una medida de protección que debe de responder siempre al interés superior del menor, sin que deban de tenerse en cuenta otros intereses ajenos al mismo. El derecho a la adopción es el derecho de un niño o de una niña a desarrollarse en un entorno familiar y no el derecho inexistente de un adulto a tener una persona a su cargo. Y, por supuesto, que la Convención de las Naciones Unidas relativas a los Derechos del Niño de 1989 y la Convención de La Haya de 1993 relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional constituyen el marco de principios y derechos que deben de guiar todas las intervenciones y derechos que se adopten en relación a los menores de edad y, en especial, con aquellos que se encuentran en situación de desprotección. Recordar que la Convención de Derechos del Niño, al referirse a la adopción internacional, establece que la adopción internacional debe ser utilizada siempre como el último recurso, una vez agotadas las posibilidades de medidas de protección en su propio país. Y también hay que dejar claro que no todos los niños y niñas que se encuentren necesitados de protección son susceptibles de adopción. El niño o niña adoptable es aquel que no solamente reúne las condiciones legales para ello, sino que además sus circunstancias personales, psicológicas y sociales así lo recomiendan. Es importante poder distinguir entre las personas menores de edad necesitadas de una medida de protección institucional y las personas menores de edad adoptables. Y esta cuestión creemos que es fundamental, ya que puede haber muchos niños y muchas niñas en el mundo que necesiten y han necesitado medidas de protección, pero esto no quiere decir que sean adoptables. Y en cuanto a las medidas que se proponen en esta proposición no de ley, decir que al Grupo Parlamentario Vasco le consta que por parte de la Dirección General de Servicios de la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, celebrada el 22 de septiembre de 2015, se ha solicitado a todas las comunidades autónomas que pasen sus propuestas para la elaboración del reglamento. Y mientras se esté produciendo ese desarrollo de ese reglamento, nos consta que se está funcionando como se estaba haciendo anteriormente con las ECAIS, que eran las anteriores entidades acreditadas. Y también tenemos que decir que ese comentario que se hace en la proposición que precisamente el no haber ese desarrollo reglamentario, esa inoperancia, está suponiendo una asfixia para las entidades, creemos, y así nos lo han confirmado, que no en toda su totalidad tiene que ver con que no haya un reglamento, sino que la realidad de la adopción internacional está disminuyendo día a día y eso es lo que está suponiendo que haya ciertos retrasos. También se indica en esta proposición no de ley que la falta de desarrollo reglamentario ha paralizado todos los procedimientos de adopción nacional y, desde luego, en el País Vasco no es así y también nos consta que en otras comunidades tampoco.
También decirle que en cuanto a los tiempos de espera, no todas las adopciones nacionales se sitúan en una media de 7 años. Y es verdad que la mayoría de las internacionales superan los 3 años. Pero también hay que decir que las adopciones internacionales, el retraso fundamentalmente se produce por los procedimientos y por las mayores exigencias de los países de donde proceden estos menores. También queremos resaltar que el sistema de tramitación, suspensión de las adopciones internacionales ha sido transparente y consensuado entre todas las comunidades autónomas dentro de la Comisión Autonómica de Directores, teniendo en cuenta los informes remitidos por las embajadas españolas y por otras elaboradas por organizaciones internacionales reconocidas como puede ser la UNICEF. Y que es cierto que en algunos casos no coinciden los informes de las embajadas con los proporcionados por los organismos acreditados para la adopción. Pero la práctica ha confirmado que los informes remitidos por las embajadas normalmente reflejan la fiel situación del país en cuestión. Y en cuanto al punto 7, y por no extenderme más, el acceso de los organismos acreditados para la adopción a los fondos necesarios para el ejercicio de sus funciones, creo y supongo que está haciendo referencia a que los mismos puedan ser financiados o subvencionados por las administraciones públicas. Este es un tema muy controvertido y que, desde luego, desde el Grupo Vasco nos mostramos en contra, ya que entendemos que son las familias que tramitan las adopciones internacionales a través de estas entidades las que contratan sus servicios y, por lo tanto, deben de abonar los precios establecidos. Aunque también reconocemos de que, efectivamente, cuando estos procedimientos pueden ser paralizados por motivos varios, pues se pueden producir problemas financieros para estas entidades. Pero así todo entendemos que es responsabilidad de las familias. Es precisamente por estas razones por las que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Por el Grupo Esquerra Republicana, ¿interviene? Perdón, sí, verán. Del Grupo Catalán, Democracia y Libertad, señora Rivera. Gracias, señor presidente. Gracias también al compañero de Esquerra Republicana. Esta vez sí, súper breve. Vamos a votar en contra, básicamente porque lo que se está pidiendo exige el desarrollo y aplicación de una ley que materializa una invasión competencial. Estamos muy de acuerdo en facilitar las adopciones, en todo lo que beneficia a los menores, pero también estamos muy de acuerdo que aquellas cosas que funcionan o que estaban funcionando bien no se estropeen. Esta es nuestra posición. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Oloriz. Sí, gracias, señor presidente. Comparto las dos últimas intervenciones, especialmente la de Pilar Ardanza, que ha explicado los fundamentos y el sistema actualmente vigente. Posiblemente sea uno de los sistemas que funciona más bien entre comunidades y con el Estado, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Manifiestamente mejorable, sin duda. Y en ese sentido, las enmiendas de Podemos en Comú y Marea irían en este sentido, de mejorar, pero el contexto no es el adecuado. Si el texto de Podemos yo lo haría mío, el contexto no es el de esta comisión, sino sería el de las comunidades autónomas y el de la coordinación comunidades autónomas y el Estado español. Por esta razón votaremos en contra. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramón Utrado. Gracias, presidente. Mi grupo comparte el objeto de esta proposición no de ley porque creemos que es necesario avanzar en todos aquellos ámbitos relacionados con la protección de la infancia. No podemos olvidar que la adopción es una medida de protección a la infancia y en la que, como se ha dicho anteriormente, pues debe de primar siempre el interés superior del menor. España es un país que tiene un gran número de familias que se ofrecen para adoptar, pero que, sin embargo, en la actualidad pues, hay muchas barreras burocráticas y jurídicas que hacen que el proceso de adopción, tanto a nivel nacional como internacional, sea largo y complejo, lo que ha llevado, junto a otras causas, que no son solamente estas, pues, a un descenso progresivo en el número de adopciones en nuestro país. Esta iniciativa aborda diversos aspectos de la adopción que deben de ser mejorados y mi grupo está de acuerdo con ello. Entendemos que es necesario fomentar una mayor coordinación y agilización de los procesos de adopción y desbloquear los procesos en espera.
En el ámbito internacional, a pesar de que España ha firmado convenios bilaterales de adopción internacional con unos 40 países, en la práctica solo utiliza de manera efectiva unos pocos, mientras que otros países de la Unión Europea tienen vías abiertas de adopción con unos 45 países. Esta inquietud para el Grupo Socialista no es nueva. Mi grupo registró en la pasada legislatura una proposición no de ley en la Comisión de Exteriores que resultó rechazada por los votos en contra del Grupo Popular. El argumento que utilizaron en aquel momento para rechazar nuestra iniciativa fue que se estaba tramitando la actualización de la legislación de protección a la infancia. Era mayo del 2014 y en 2015, en agosto de 2015, se aprobó la nueva legislación. Fue un valioso tiempo perdido cuando de lo que estábamos hablando es del bienestar de miles de niños y de niñas. Pero lo peor no es esto, lo peor es que la nueva ley, la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no ha supuesto en la práctica ningún avance. Y no lo ha supuesto porque existen multitud de aspectos que para surtir efectos necesitan de un desarrollo reglamentario. Y el Gobierno del Partido Popular no ha llevado a cabo ninguno de estos desarrollos. El desastroso resultado de esta gestión nefasta es que en muchos aspectos, singularmente en lo relativo a la adopción internacional, la nueva ley no ha previsto qué ocurriría mientras los desarrollos reglamentarios no se aprobaran, generando una situación de confusión y de vacío legal intolerable. Y pongo algún ejemplo. En octubre de 2015, en escrito emitido por la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, en contestación a cuestiones planteadas por la Federación Adoptamos, textualmente afirmaba: todas aquellas cuestiones respecto de las cuales la Administración General del Estado asume competencia a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, pero cuyo ejercicio requiere desarrollos reglamentarios que determinen los términos y procedimientos de acuerdo con lo dispuesto en la misma, continuarán ejerciéndose por las comunidades autónomas hasta la entrada en vigor de los citados desarrollos reglamentarios. Sin embargo, este criterio ha sido posteriormente desmentido por la propia directora, así como por los responsables autonómicos. El resultado es, como decía anteriormente, la confusión absoluta y la desregulación en una materia que afecta a los más débiles, que es la infancia en desamparo. Esta cuestión la aborda el apartado 1 de esta proposición no de ley, pero nos parece tan grave que nos comprometemos, si los tiempos de la actual legislatura nos los permiten, a registrar una iniciativa que se dirija de manera específica a exponerla y buscar una solución de inmediato. El resto de los apartados de esta iniciativa también los compartimos, pero quisiera hacer con ánimo constructivo un par de apreciaciones sobre el apartado 6, porque si bien entendemos lo que pretenden, nos parece que la redacción puede llevar a confusión. Compartimos que es necesario aumentar la coordinación entre las comunidades autónomas para agilizar la puesta en marcha de medidas de protección, acogimiento o adopción para determinados menores cuando no hubiese en su comunidad autónoma ofrecimientos de familia y, sin embargo, sí lo hubiera en otros territorios. Pero entendemos que su propuesta tiene dos defectos, por así decirlo. El primero se centra fundamentalmente en la mención que hace a la legislación internacional, porque no entendemos esa referencia a la legislación internacional, ya que escapa del ámbito de nuestras propias competencias. Y el segundo es que pretenden crear algo que ya está previsto en la ley, si bien es cierto que no se ha puesto en marcha, pues forma parte también de las medidas que el Gobierno del Partido Popular ha dejado sin desarrollar. No es necesario partir de cero, ya que la propia ley, la Ley 26/2015, de 18 de julio, concretamente en su disposición adicional quinta, dice lo siguiente: las administraciones públicas realizarán las actuaciones necesarias para establecer un mecanismo eficaz que permita la asignación a familias adecuadas de aquellos menores con un perfil determinado en cuya comunidad autónoma no existan ofrecimientos de familias para acogimiento o, en su caso, adopciones. Esta disposición, la disposición adicional quinta de la ley, se introdujo mediante una enmienda de mi grupo, ya que daba solución a un problema planteado. Lo único que hace falta es un Gobierno que de verdad quiera avanzar y mejorar la situación de los niños y niñas que se encuentran en situación de desamparo. Muchas gracias.
Grupo Popular tiene la palabra la señora Marcos. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, o buenas tardes ya casi. Las adopciones internacionales es cierto que han sufrido un descenso importante, tanto en España como en el resto de países de acogida. Aun así, España es el tercer país del mundo que más adopta, solo superado por Italia y Suecia. Pero para entender este descenso conviene que dejemos claro el contexto general, no solo el español, y no perder de vista las legislaciones de los países de origen. En primer lugar, muchos de los países de origen han mejorado sus políticas de protección a la infancia y potencian otras medidas, como la ayuda a las familias o el acogimiento familiar o la adopción nacional, en detrimento de la adopción internacional. En segundo lugar, en ciertos países de origen, ha reorientado el perfil de los niños y niñas adoptables, aumentando el número de menores con necesidades especiales, mayores de 7 años y con distintos grados de discapacidad. Este es el caso de China, donde las adopciones internacionales de niños con necesidades especiales hoy es del 80%. Y también hay países que ponen como condición indispensable que los adoptantes practiquen su misma religión. Y en tercer lugar, quiero remarcar que actualmente hay 35 países abiertos a la adopción internacional y con ellos, con los que no hay acuerdo, la razón fundamental es porque no ofrecen suficientes garantías jurídicas, porque, señorías, lo primero es la protección a la infancia. Con esto quiero decir que la causa ya no solo del descenso de adopciones internacionales, sino también de los largos tiempos de espera, en el de China es verdad que llega hasta los 10 años, está en los países de origen y no en la legislación española. Ustedes mismos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, reconocen en su exposición de motivos que la Ley 26/2015 del 28 de julio, ley, por cierto, del Partido Popular, supone un avance sustancial y que mejora algunas de las deficiencias detectadas en la aplicación de la ley anterior. Y efectivamente es así, es una ley más moderna y más garantista. Pero lo que no admitimos en ningún caso es que digan que el Gobierno se excusa en su interinidad para bloquear su propia ley. Le aseguro, señoría, que nadie tiene más interés que el Gobierno de España y que el Grupo del Partido Popular en que el desarrollo de esta ley se lleve a término. Nosotros fuimos los impulsores y para nosotros es un tema prioritario. Pero deberían saber también que el desarrollo reglamentario de esta ley es complejo, no solo porque atribuye al Estado competencias que estaban en las comunidades autónomas, sino porque además afecta a distintos departamentos ministeriales y porque se ha de tener en cuenta a todos los agentes implicados. Y deberían saber también que lo que piden en su proposición no de ley no lo puede hacer un Gobierno que está en funciones. Las competencias limitadas de un Gobierno en funciones son las mismas independientemente del tiempo que dure esa situación, ya sea de un mes o sea de 4 meses. Estaremos ante una situación poco habitual, pero por muy inusual que sea, está dentro de las previsiones constitucionales. Que el Gobierno en funciones se ciña a cumplir con el mandato que le asigna la Constitución no es una excusa, señoría, es una obligación. Y es impropio e irresponsable que alguien en esta Cámara se refiera a ella con ese término. Nada más, muchas gracias. Bien, pasamos entonces al punto número 12 del orden del día, relativa a la adopción de medidas para reformar el actual sistema de copago farmacéutico.